Bueno, el tercer principio exegético en las cartas es que el libro de los Hechos es muy útil. Cuando vamos a los profetas en el Antiguo Testamento, los libros de Reyes y de Crónicas son muy útiles para entender el contexto en el cual ciertos profetas hablaron, ministrando en la época de ciertos reyes, sirviendo, profetizando en la época de ciertos reyes de Israel o de Judá. Vamos a leer la historia de aquel rey de Judá o de aquel rey de Israel y entendemos mucho de qué estaba pasando. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento cuando vamos al libro de los Hechos. Nos ayuda para entender cuando el Evangelio llegó por primera vez a las iglesias a las cuales Pablo llevó la palabra de Dios, les escribió cartas. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 1:6 dice: recibieron la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. O sea, los tesalonicenses recibieron el mensaje de salvación en medio de situaciones donde eran atribulados, donde estaban acongojados, donde estaban pasando situaciones que no eran buenas en sus vidas, que había rechazo social, que había críticas contra los cristianos. Y sin embargo, tenían en ellos el gozo del Espíritu Santo, la alegría del Espíritu de Dios en ellos. Otra vez, Dios nos está guiando. Yo no sé si Dios está hablando a alguien hoy a través de esta clase de hermenéutica, que quizás estás pasando tristezas, desilusiones, preguntándote dónde está Dios, por qué Dios está permitiendo algo en tu vida. A todos nos pasa, somos humanos. Hasta el mismo Elías quiso morirse y sintió de qué sirve lo que hago, pero déjame decirte que Dios te ama, tiene un propósito para tu vida y Dios tiene el poder de sanarte, aunque pases ahora por un momento duro. El último capítulo ya lo escribió Dios y ese capítulo dice que tú eres más que vencedor en Cristo y que Dios mismo enjugará o limpiará de tus ojos toda lágrima. Y aquí este pasaje dice de que aun aunque estés en medio de mucha tribulación, podemos tener el gozo del Espíritu Santo, la paz que Dios da o la fortaleza. Y eso se hace cuando tienes gratitud a pesar de contar tus bendiciones a pesar de tus sufrimientos. Y en 1 Tesalonicenses 2:14 dice: porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas griegos, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, como los primeros creyentes, apóstoles, sufrieron, el Señor Jesucristo sufrió. Dice: estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios. Entonces uno lee esto en 1 de Tesalonicenses. Pero esta carta fue escrita 6 meses después que Pablo les llevó el Evangelio. Dice: impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Los judíos les impidieron hablar a los gentiles para que se salven. Entonces vamos al libro de los Hechos. Y en el capítulo 17 de Hechos vemos cómo Pablo y Silas llegan a Tesalónica. Y dice: Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. El primer lugar al que Pablo llegaba era a donde estaban personas que ya tenían las Escrituras, para mostrarles con las Escrituras que Jesús era el Salvador prometido, el Mesías. Dice: y Pablo entró según su costumbre, y por 3 días de reposo, la sinagoga se reunía en el Shabbat, el sábado, como judíos obedientes al cuarto mandamiento. Se tomaban ese día de reposo, iban a la sinagoga, cantaban salmos, escuchaban una enseñanza de las Escrituras. Y Pablo, educado bajo Gamaliel y conocedor de las Escrituras, se paraba y compartía una enseñanza basada en las Escrituras. Y algunos se oponían y discutió con ellos basándose en las Escrituras. Y dice el verso 3: explicando y presentando evidencia que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Eso tenemos que hacer. Cuando la gente se opone a la fe, tenemos que explicar y presentar evidencia. Y eso toma tiempo. Al principio no sabemos los argumentos, quizá no conocemos. Es un proceso. Lo que sí nadie puede negar es lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes compartir lo que Dios ha hecho. Y dice: diciendo que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo, es el ungido de Dios, el Mesías.
Dice, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Estoy seguro que si eran personas que respetaban a Dios y mujeres que tenían cierto estatus social en la sociedad de Tesalónica, recibieron críticas porque era una ciudad entregada a la idolatría. Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, pero los ídolos muchas veces venían en las fiestas de la comunidad, así como en México, que le vamos a hacer fiesta al santo patrono del pueblo, dicen, o al santo fulanito o a la virgen de tal. Y si no participas, la gente sospecha de ti y te dicen, ya te cambiaste, vienen las críticas, los ataques, y así como en nuestros tiempos pasó aquí con ellos. Dice, pero los judíos llenos de envidia de que muchos creyeron en el mensaje de Jesús que Pablo les predicó, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, donde se había hospedado Pablo y Silas. Procuraban sacarlos al pueblo y dice, al no encontrarlos arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Personas agresivas, Dice, esos que han trastornado al mundo han venido acá también y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César. Oye, qué mentira, ¿no? Los cristianos súper buenos ciudadanos, responsables, llenos de amor, actúan contra los decretos del César y luego todos ellos generalizan, ¿no? Todos esos protestantes, todos esos de tu secta, todos tus hermanitos, ¿no? Hay ataques, ¿no? Diciendo que hay otro rey Jesús, levantando falsos sobre como que los cristianos rechazaban al emperador romano. Y no, Cristo es rey, rey de reyes y señor de señores. Eso no quita que el emperador era rey terrenal, pero Jesús es el rey que creó la vida, que nos amó y que nos salvó de nuestros pecados. Entonces había gran oposición. Y dice, tan pronto, el verso 10 y 11 del capítulo 17 de Hechos, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda solicitud. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Eran los de Berea, los de la sinagoga de Berea, porque los de Tesalónica querían linchar a Pablo. Entonces, cuando lees este pasaje y luego vuelves a Tesalonicenses y dice, recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, dices, ya entiendo, ya leí Hechos 17, ahora entiendo la carta a los tesalonicenses más, ya sé lo que estaba pasando, les habían hecho un alboroto, lo estaban acusando. Al leer Tesalonicenses veo que Pablo defiende su integridad económica, que él no era un charlatán que quería sacarles el dinero a la gente, como seguramente lo habían acusado. Uno empieza a leer, hilar lo que está pasando, y dice, recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, en el verso 15, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios. Ok, ya, entiendo lo que está pasando. ¿Te das cuenta cómo al leer el libro de los Hechos, cuando el Evangelio llega a Tesalónica, te ayuda a entender mejor las cartas a los tesalonicenses? Cuando lees Hechos 16, te ayuda a entender y a conocer quiénes pudieran ser algunas de las personas que se volvieron tan amorosas y queridas para Pablo en la iglesia de Filipos, como Lidia, una mujer vendedora de púrpura, como el carcelero de Filipo, que le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y empiezas a ver un poquito del trasfondo y te ayuda a entender, a imaginarte a los destinatarios. Entonces espero que sea de ayuda ese principio de leer. En Hechos capítulo 18 el Evangelio llega a los Corintios, en Hechos 19 llega a Éfeso, donde Pablo estuvo enseñando por casi 3 años la palabra en Éfeso. Y ayuda mucho conocer esto. El leer Hechos capítulo 15 es vital porque vinieron algunos de Jerusalén a las iglesias gentiles y les dijeron, si no se circuncidan no pueden ser salvos. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos y estuvieron de acuerdo con el Espíritu Santo que no se les impusiera ninguna carga a los gentiles más que apartarse de la idolatría,
apartarse de la inmoralidad y a la hora de comer con los judíos, no comer cosas ahogadas o con sangre, y eso era todo. Y eso es muy importante para entender la carta a los Gálatas, para entender algunos principios en Romanos, en Colosenses. Es muy valioso entender cómo surge el problema de los judaizantes, que después de tener 19 siglos muertos, los resucitaron en 1990 y ahorita están engañando a un montón de cristianos que parece que la carta de Gálatas no existiera.